Para las personas que nos están escuchando desde los 22 países iberoamericanos, queremos recordarles que en el año 93 en Colombia hubo una reforma pensional. Esa reforma de pensiones del año 93 creó dos regímenes que son mutuamente excluyentes. Un régimen de capitalización o ahorro individual liderado por los fondos privados de pensiones y un régimen de reparto, como lo llaman en la mayoría de los países, y en Colombia se llama régimen de prima media con solidaridad, administrado en ese momento por el Instituto de Seguros Sociales de Colombia y hoy en día administrado por Colpensiones. Actualmente está en revisión en la Corte Constitucional colombiana, en las manos de un conjuez, una reforma del año 2024 que modifica esa competencia que existía entre régimen de reparto y régimen de capitalización o ahorro individual. A partir de esta reforma, que está, repito, en revisión en la Corte Constitucional, esos dos regímenes van a ser complementarios. Ya no van a ser mutuamente excluyentes, sino que van a ser complementarios y con la obligatoriedad de que todos los colombianos, incluyendo los trabajadores independientes, deben estar afiliados a Colpensiones, que va a ser como la entidad que va a liderar esa reforma pensional. En esta parte entonces de nuestro simposio vamos a darle la palabra a el presidente del gremio de los fondos privados en Colombia, el doctor Andrés Velasco. Él, desde el día de ayer, es vicepresidente del Consejo Gremial de Colombia, que es el Consejo Gremial, agrupa, como su nombre lo indica, a todos los gremios de los diferentes sectores de la economía colombiana. El doctor Andrés Velasco es economista de la Universidad Javeriana de Colombia, con posgrados en economía de las universidades Javeriana y Oxford. Ha sido profesor e instructor de macroeconomía en las universidades de los Andes, Rosario, Oxford, La Sabana y la Javeriana. El doctor Velasco, hasta hace un año creo, fue director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal en Colombia y a mi modo de ver ha sido el más joven viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y fue director general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. También trabajó en el Banco de la República y hace muchos años fue investigador junior de FEDesarrollo, que es un centro de investigación y pensamiento en temas económicos sociales en Colombia. Entonces, doctor Andrés Velasco tiene la palabra. Él les va a contar de una manera muy pedagógica cómo se ve desde los fondos privados de pensiones la situación pensional en Colombia. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Un saludo a todos, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la doctora Gina Magnolia Riaño, al doctor Carlos Pérez Ibarra, director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias,
al doctor Luciano Grisales, a quien ofrezco excusas por haberme tenido que salir a toda carrera en la mitad de la presentación. Estaba muy interesante y se la pido, por favor, porque nos sirve para hacer pedagogía sobre la labor muy importante que hace la UGPP en Colombia en todo el contexto del sistema pensional. Y un saludo a todas las demás personas que me van a acompañar, el doctor Nuno Benes, que viene después de mi intervención, con el moderador, que es el doctor José Pedro Bustos. Bien, entonces voy a hablar un poquito del sistema de pensiones en Colombia. Voy a mostrarles unas imágenes y voy a hacer algunos comentarios con respecto a cómo estamos viendo desde los fondos privados las pensiones en Colombia. Colombia es un país que es privilegiado, pese a todas las dificultades es privilegiado porque ha logrado construir una institucionalidad y hace rato lo ha hecho, que lo tiene hoy en día con fondos de pensiones privadas de propiedad de los trabajadores colombianos en administración de los fondos privados por más de 500 billones de pesos. Esos son más de 130.000 millones de dólares de hoy. Y eso para un país de la estatura del desarrollo de Colombia es un privilegio, porque nosotros partimos de una base institucional que nos permite reformarnos y perseguir mejoras. Y parte de esas transformaciones y el juicio de ellas va a ser motivo de mi presentación. Voy a hablar por cerca de media hora. A la media hora, doctora Grisales, usted me para. Entonces, el régimen de prima media, un poco de contexto para las personas que no conocen el régimen colombiano. Nosotros tenemos un régimen de prima media que, como Gustavo contaba, está hoy en día en competencia con un régimen de ahorro individual. Es una competencia que no es igual, es una competencia que la cancha está ladeada hacia el lado del régimen de prima media, hacia el régimen público. ¿Por qué? Porque el régimen público otorga pensiones que tienen un subsidio del cerca del 100%. Cuando uno hace el cálculo actuarial de cuánto debería ser la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del último salario que las personas reciben como mesada pensional, actuarialmente, financieramente, esa tasa debería estar entre el 35 y el 45%. La tasa de reemplazo de la ley 100, en el régimen de prima media en Colombia es del 65%. ¿De acuerdo? Y esa es buena parte de la explicación de por qué en Colombia hoy en día tenemos un pasivo pensional que sube al 100% del Producto Interno Bruto. La deuda que la nación colombiana tiene con los trabajadores que se van a pensionar o que están pensionados hoy en día asciende al 100% de lo que producimos todos los colombianos en un año, el 100% del Producto Interno Bruto. Para sostener una pensión mínima, que es el 85% de las pensiones, en Colombia constitucionalmente la pensión mínima tiene la base del salario mínimo, que se reglamenta todos los años en cuánto queda. De hecho, en este momento está instaurada la mesa de concertación tripartita para el ajuste del salario mínimo del año 2026. Para sostener una pensión mínima en Colombia se necesitan 7 trabajadores. De hecho, se necesitan casi 8 trabajadores, 7.7 trabajadores. ¿Por qué? Porque la cotización en Colombia obligatoria es del 16%, sin embargo, Colpensiones solamente puede contar con más o menos el 13% de esos 16, ¿cierto? Para financiar el sistema Pay As You Go, el sistema de reparto, ¿cierto? El resto va en comisiones de administración y en la cuenta, digamos, de aseguramiento previsional, que también administra Colpensiones. Entonces, para pagar una pensión se necesitan 7 trabajadores. Hoy en día, de hecho 7.7 trabajadores. Hoy en día tenemos 7 personas cotizantes por cada pensionado, hoy en día. O sea, hoy en día apenas se lograría financiar el Pay As You Go, el sistema de reparto, digamos, 1 a 1. Sin embargo, como hay otros pasivos, entonces pues no alcanza la plata y el gobierno nacional tiene que poner plata para terminar de financiar el sistema de reparto en Colombia.
Pero en 10 años, entre 10 y 15 años, va a haber 4 cotizantes por cada pensionado. Y en 30 años va a haber 2 por cada pensionado. La tasa de natalidad en Colombia está cayendo, está desacelerándose, para ser técnicamente correctos, a un ritmo vertiginoso. Y eso hace que el financiamiento de los esquemas de reparto pues vaya a ser más complejo. ¿De acuerdo? El gasto de las pensiones públicas en Colombia asciende a más de 100 billones de pesos, 111 billones de pesos. Para las personas que nos atienden desde otros países y los pesos no les dicen mucho, en Colombia el Producto Interno Bruto va a llegar el próximo año a 2.000 billones de pesos. Entonces, 2 billones o 20 billones de pesos es un punto del PIB, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de 5 puntos del PIB, ¿de acuerdo? En 5,5 puntos del PIB cuesta el gasto del sistema pensional público en Colombia. Y los ingresos ascienden a cerca de 40 billones de pesos, a cerca de 2 puntos del PIB. Hay 3 puntos del PIB, que son estos 71 billones de pesos, ¿cierto? Que la nación tiene que completarle a Colpensiones y a las entidades públicas para que pague las pensiones todos los años. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco el déficit y la preocupación de la sostenibilidad de este esquema de prima media. Aquí están las cifras, de nuevo, en billones de pesos del año 2025. Colpensiones es el sistema general, el sistema de arriba, pero hay al menos 3 sistemas adicionales. Está el magisterio, que son los empleados de la rama educativa del sector público colombiano. Está el FOPEP, que es el Fondo de Pensiones de Empleados Públicos del nivel nacional. Yo les dejo esta presentación, tranquilos. Si me quieren tomar fotos está muy bien, pero la presentación ya se queda aquí con ustedes. El FOPEP es el fondo que se crea para atender los pensionados, las obligaciones pensionales previas a la Ley 100 del orden nacional. Hay otra que es el FONPET, que es de las entidades territoriales. Colombia es un Estado social de derecho descentralizado administrativamente, entonces tiene fondos y pasivos pensionales en los territorios, en los departamentos y municipios del país, y tiene un pasivo pensional nacional previo a la Ley 100 que está en el fondo del FOPEP. Están las asignaciones y pensiones del sector defensa, que es el otro gran rubro. El único que tiene ingresos de esos 4 es el sistema general, que es el sistema administrado por Colpensiones. Colpensiones en Colombia no es un fondo. Colpensiones en Colombia se parece más, o sea, no piensen en una tina de agua que entra agua y sale agua, piensen más bien en un tubo que tiene 2 entradas, las cotizaciones que ascienden a 26, o tiene 3 tubos de entrada, las cotizaciones que ascienden a 26.3 billones de pesos, ¿cierto? Acuérdense que 20 billones son un punto del PIB, entonces un punto del PIB larguito, 1.1. Los ingresos de traslados, que son los ingresos de las personas que están en el régimen de ahorro individual, en el esquema competencia que administran mis afiliados, ¿cierto? Y que por las condiciones de arbitraje que permite el sistema colombiano, se trasladan antes de que les falten 10 años de pensionarse al sistema público para duplicar o más que duplicar su mesada pensional a costas de las transferencias de la nación, que es quien cubre el déficit. En Colombia el sistema de seguridad social tiene déficit 0. Cuando yo estaba en la Dirección General de Política Macro y entonces venía el Fondo Monetario Internacional y me decía, ¿ustedes por qué no presentan el déficit del gobierno general? Entonces yo le decía, mire, todo muy bien, lo vamos a hacer, marco fiscal de mediano plazo del año 2014 se empiezan a presentar esas estadísticas, sin embargo eran relativamente poco informativas por lo siguiente, porque salud y pensiones en Colombia lo cierra, la plata que hace falta la pone el gobierno nacional central. Entonces, pues está en el déficit del gobierno nacional central. Y las entidades territoriales tienen unas reglas fiscales de hace 20 años tan leoninas que siempre dan superávit. Siempre dan superávit. Entonces el gobierno general, realmente el problema fiscal del gobierno general en Colombia es el problema fiscal del gobierno nacional central. Entonces, el gobierno nacional central cierra este déficit y gira
cerca de 71.3 billones de pesos, ¿cierto? 3 puntos del PIB, larguitos, 3,5 puntos del PIB, al sistema pensional para poder pagar las pensiones todos los años. El sistema que está en competencia con los administradores de fondos de pensiones es el primero. Los otros 3 tienen unos regímenes especiales, ¿cierto?, en los que básicamente la nación pues compensa la necesidad de recursos para pagar las mesadas de las cuales o el magisterio o la nación o el sector defensa tienen responsabilidad. Bien, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado por las 4 administradoras de fondos de pensiones Colfondos, Porvenir, Protección, Scandia. Yo quiero contar una breve historia de este proceso. No siempre fueron 4, yo sé que en México hay 10, yo sé que en Chile también hay más. Son 7 en Chile, fueron muchísimas más, pero los márgenes operativos, la reserva de estabilización que obliga el sistema colombiano por cada 100 pesos de un cotizante, el dueño del fondo tiene que poner 1 peso. Tenemos una reserva de estabilización del 1%. Las necesidades de capital, la regulación colombiana hizo que pasaran de 20, 22 fondos de pensiones en un principio y se fueran consolidando, y hace más de una década tenemos estas 4. Y estas 4 compiten, y compiten en unas condiciones de mercado que son difíciles. Ya les voy a decir por qué son difíciles. Pero compiten al punto en el que el ROE, el Return on Equity, el retorno sobre los activos de esta industria en Colombia está por debajo del 10% nominal, cuando en el mundo están entre el 15 y el 25%. Entonces hay un grado de competencia que es muy importante. ¿Por qué compiten en condiciones muy complejas? Porque el tamaño del mercado pensional colombiano está sujeto a la realidad del mercado laboral. Y el mercado laboral en Colombia tiene 4 características que son muy complejas. Primero, tenemos unas brechas de participación laboral de 2 dígitos como porcentaje de la población en edad de trabajar, en mujeres, adultos, mujeres jóvenes y campesinos, sobre todo en campesinos. Segundo, porque cuando la gente participa, no encuentra trabajo de forma fácil. En Colombia hay un desempleo estructural que oscila entre el 10 y el 14%. Entonces, hay unas brechas de participación, hay unas barreras de entrada al mercado laboral, de ocupación, pero cuando encuentran trabajo, no encuentran trabajo formal, no encuentran trabajo que les ofrezca el pago de prestaciones sociales. La informalidad en Colombia es del 55% hoy en día. La dinámica de la informalidad venía cayendo desde finales de los años 90, de principios de los años 2000 hasta el año 2015-2016, donde por primera vez en la historia, en el año 2018, tuvimos más empleados formales que informales en las principales 13 áreas metropolitanas de Colombia. Para las personas que nos visitan desde el extranjero, Colombia no es un país típico de América Latina en el que hay una gran ciudad y muchos pueblos periféricos. Nosotros tenemos, Bogotá tiene 1/6 de la población del país, otro 1/6 de la población del país está en Medellín y Cali, y los otros 4/6 están esparcidos en muchísimas universidades, en muchísimas ciudades de 500,000, 800,000 habitantes. Entonces tenemos una población muy distribuida. Cartagena es una ciudad que llega al 1.000.000 de habitantes sobrada. Bien, entonces esos elementos sobre el mercado laboral colombiano. Finalmente, cuando la gente entra a la formalidad, el cuarto elemento es que tiene lagunas en su formalización y en su empleo. La gente entra y sale de la formalidad mucho. Entonces, solamente el 25% de los colombianos logra completar las semanas en cualquiera de los 2 sistemas para poder pensionarse. El 75% de los colombianos
no logra completar o las 1.150 semanas del sistema privado o las 1.300 semanas del sistema público para lograr pensionarse. ¿De acuerdo? Entonces, en esas condiciones compiten los fondos privados por los recursos de las cotizaciones de los colombianos para administrarlas en un sistema que es dual, como Gustavo lo presentó acertadamente, en competencia de un sistema público que está 100% subsidiado. Las administradoras de fondos de pensiones garantizan la pensión de los fondos ahorrados y su rentabilidad, y cuando no es posible acumular suficiente capital, tienen el Fondo de Garantía de Pensión Mínima Solidario, por eso la palabra solidaridad, ¿cierto?, que acumulan las cotizaciones de los mismos trabajadores que cotizan al régimen de ahorro individual solidario. ¿De acuerdo? No es una transferencia al gobierno, es un ahorro mutual de todos los trabajadores que decidieron pertenecer al RAIS, al régimen de ahorro individual solidario. Se preguntarán ustedes por qué, si las condiciones de pensión son tan extraordinariamente buenas en el régimen público, por qué la gente cotiza 2/3 partes de ellos de ellos en el régimen privado. La respuesta es porque, como el 75% de la población no se pensiona, le conviene estar en el régimen de ahorro individual solidario porque al final de su vida laboral va a poder recibir su ahorro individual con su rentabilidad del 7% real por encima de la inflación anual. Es una bolsa más grande que lo que devuelve Colpensiones, que Colpensiones devuelve las cotizaciones corregidas por inflación. ¿De acuerdo? Eso es para el 75% que no termina de cumplir las semanas suficientes por cualquiera de las 4 razones que ya hablamos: participación, empleabilidad, formalización y permanencia. ¿Qué pasa con el otro 25% que sí logra las semanas? El 80% de ese otro 25% se va a pensionar con hasta 1,5 salarios mínimos. Y entonces va a tener una pensión mínima. Y en el régimen de ahorro individual solidario, esa pensión mínima la puede obtener con 1.150 semanas, 3 años menos de cotización que en el régimen público. Por eso, cuando uno suma, al 95% de la población colombiana le conviene cotizar en el régimen privado, y eso es lo que hace, hasta faltando 10 años de su vida, cuando observa que va a poder pensionarse, se pasan al régimen público. Esa es un poco la radiografía del sistema colombiano. Entonces, ¿de qué depende la pensión del régimen privado? Es una pensión propia, de cotizaciones más rentabilidad, en algunos casos financiada una parte de esa pensión por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es ahorrado por la población que eligió el régimen privado. Este es un gráfico que para mí es, lástima que no quedó bien compilado en el PDF, pero estos son datos desde 1994 hasta el año 2025, ¿cierto? Hasta octubre del año 2025, que básicamente nos muestra la historia de cotizaciones y de rentabilidad de una persona que cotiza sobre 2 salarios mínimos en Colombia. ¿Cuántos son 2 salarios mínimos? Son 2.800.000 pesos de hoy en día, que son, dividido 4, sería 1.400, 700 dólares mensuales, más o menos, ¿de acuerdo? Durante 30 años esa persona ahorra el 78% del valor de su fondo individual, se debe a la rentabilidad de los fondos de pensiones. El 5% a su contribución, que si es empleado es del 4%, ¿cierto? Y el 16% en esta simulación a su empleador formal, que pone el 12% de la cotización para completar el 16% obligatorio. ¿De acuerdo? Entonces, el 78% del valor de la cuenta individual recae en el ahorro, que es la palabra central de cualquier sistema de pensiones sostenible. El ahorro de cualquier sistema de pensiones contributivo sostenible es el ahorro, y tiene que ser el ahorro, porque con este 78% del valor se puede garantizar en Colombia, como yo les contaba desde un principio, una tasa de reemplazo de entre el 35 y el 45%, dependiendo del ingreso del trabajador. Eso es lo sostenible, ¿de acuerdo? El resto es política social. Y la pregunta que yo les quiero plantear a ustedes,
como se las planteo a las personas que están en este momento en la mesa de concertación laboral, hablando sobre el salario mínimo, es cuáles son las herramientas más idóneas para la política social. ¿Son las transferencias sociales? Yo creo que sí. ¿Son los impuestos? Yo creo que sí. ¿Cuáles son las herramientas que no son idóneas? Es el salario mínimo, por ejemplo. Yo creo que el salario mínimo no es una herramienta idónea de política social, porque genera distorsiones, sobre todo para la población que no está empleada. Ese fue un mensaje que enviamos con otros 114 personas interesadas en el tema a la mesa de concertación desde la semana pasada en una carta sobre las negociaciones del salario mínimo. Otra reflexión que quiero hacer con este gráfico es cómo un fondo de pensiones logra de forma sostenida producir 7% por encima de la inflación todos los años durante 30 años, durante 25 años, y ocupar el primer puesto o el segundo puesto en el ranking de los países de la OCDE de gestión de portafolio. ¿Cómo se logra eso? Se logra con 3 elementos. Se logra con reglas claras de juego, se logra con un equipo de gestión profesional de portafolio y se logra con una regulación que permita la diversificación. Porque en nuestras casas desde chiquitos nos enseñaron, usted no pone todos los huevos en la misma canasta. Eso es mala idea, porque si la canasta se le rompe, se queda sin huevos. Es mejor poner unos huevos en activos en Colombia, otros huevos en activos en el extranjero, unos huevos en fondos de capital fijo, otros huevos en fondos de capital variable, unos huevos en diferentes fondos. Entonces, esa idea que anda rondando por ahí de limitar la capacidad de los trabajadores colombianos de diversificar el portafolio del ahorro de su vida, porque es que no hay otro ahorro que reemplace este. Es mala idea. ¿Por qué? Porque atenta contra la capacidad del sistema de pensiones de generar riqueza suficiente para financiar los 20, 30 años de la supervivencia del tercer tiempo de la vida. Entonces es mala idea. Entonces, 2 mensajes con esta diapositiva. Primero, lo fundamental en un sistema de pensiones contributivo es el ahorro. Es lo único que tenemos. No nos hemos inventado nada mejor que el ahorro. Segundo mensaje, la importancia de la diversificación. La importancia de la diversificación. Bien, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. De los 16 puntos porcentuales que un colombiano cotiza, él con su empleador o él solo si es independiente, al régimen de ahorro individual solidario, se ahorran 11,5 en su cuenta de ahorro individual, que producen lo que ya les mostré. Hay 3 puntos porcentuales dedicados al seguro previsional, seguro contra invalidez y muerte, que hoy en día se lleva 2,5 de esos 3 puntos porcentuales. Medio punto porcentual queda para la comisión de administración, que es la que ganan mis afiliados por hacer la tarea, y 1,5% se va al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es solidario. Ese fondo hoy en día suma cerca de 50 billones de pesos, 2,5 puntos del PIB. 2,5 puntos del PIB. Adicionales a los 125,000 millones de dólares que están administrados por los fondos de pensiones. Son separados. ¿De acuerdo? Y es la garantía de las personas que no alcanzan con su cuenta de ahorro individual a tener acceso a una pensión mínima, se sacan recursos de ese fondo de garantía de pensión mínima, y ese fondo está creciendo, sigue creciendo en la ley 100 hoy en día, ese fondo está creciendo, ese fondo sigue creciendo más o menos hasta el 2045, 2047, y ahí van a ser más las extracciones que los aportes debido a los cambios demográficos que estamos previendo, y ese fondo tiene un final más o menos en el año 2070. Tenemos un poco más de 45 años para entender qué estamos en el 2025, sí, 45 años para entender qué vamos a hacer en este sentido. Y esta es una de las preocupaciones que nosotros hemos planteado durante décadas en el sistema público colombiano y privado para solucionar.
La solución a este problema, como es demográfico, la solución tiene que ser demográfica. Y por eso, si no fue en esta reforma, en la siguiente nosotros tenemos que alcanzar a casi todos los países que ustedes representan, actualizando nuestras edades de pensión, que en Colombia son 62 años en el caso de los hombres y 57 años en el caso de las mujeres, o actualizando la tasa de reemplazo pública, que está en el 65%, que parte en el 65%, pero que puede llegar al 80% si las personas cotizan no 1.300, sino 1.800 semanas. Tenemos que actualizar los parámetros de nuestro sistema pensional, porque de otra forma no vamos a lograr volver este sistema sostenible. ¿Cómo funcionan los multifondos? Los multifondos son tres tipologías. Cada administradora ofrece 3 tipos de fondos, uno de conservador, uno de mediano riesgo y uno de alto riesgo, uno moderado, le llamamos a este. Y las personas por derecho entran al de mayor riesgo y más o menos el 60% de las personas empiezan a pasar, el 40% de las personas empiezan a pasar al moderado, más o menos cuando cumplen mi edad. Yo tengo 47 años, entre los 43 y los 48 se empiezan a pasar y más o menos en los años 57, en 10 años, me empiezan a pasar a mí al fondo más conservador. Fíjense que esta es una lógica de riesgo, pero es una lógica de riesgo discrecional que está así en la reglamentación colombiana. ¿De acuerdo? Bien. Un poquito de los resultados que les contaba. Estos son datos desde el 2011 hasta el 2025, octubre, y muestra cómo 1 millón de pesos administrados por los fondos de pensiones hoy en día son 3.275.000 pesos. Estos son solamente una muestra de los últimos 15 años, una cosa así, 14 años, ¿de acuerdo? No la rentabilidad completa de la que les he venido hablando. Sin embargo, y ese es en el fondo moderado. Si hubieran estado en el fondo más arriesgado, pues tendrían una rentabilidad un poco mayor, pero en el fondo moderado está la mayor parte de la población colombiana hoy en día por la demografía que tenemos en el cuadro anterior. La inflación da 1.991.000, ¿cierto? Entonces, por encima de la inflación hay más o menos, bueno, ustedes harán las cuentas, yo soy malísimo para la aritmética. DTF daría 2.250.000 y en un portafolio local, si nos hubieran restringido a invertir solamente en Colombia, hubiera sido por debajo de la inflación, 1.731.000. ¿De acuerdo? Esta es la importancia de la diversificación. Bien. Esta es la composición de los activos en Colombia. Fíjense que en títulos del gobierno, básicamente con excepción de algunos años en los que estuvo por encima del 40%, hemos estado alrededor del 36, 37%. En activos fijos, eso es un financiamiento del Gobierno Nacional Central. Nosotros compramos el 80% de las emisiones de la Tesorería Nacional. En parte porque tiene lógica, es un activo interno, no tiene riesgo cambiario. Si Colombia va a existir, pues es el activo que además respalda, es el activo de la nación que respalda el pasivo con la nación, ¿de acuerdo? Tiene todo el sentido del riesgo, pero hemos mantenido una posición de financiamiento de la nación prudente debido a la liquidez también necesaria. Esta diapositiva pues tiene muchísimos detalles, yo se las dejo. Básicamente el mensaje aquí es la diversificación ha sido clave para, o los procesos de diversificación han sido claves para la rentabilidad. Lo que uno debe saber del sistema pensional colombiano, existen 2 opciones, el régimen de prima media, el régimen de ahorro individual solidario. Hay una sola opción de requisitos para pensión en el régimen de prima media, 1.300 semanas, 62 años los hombres y 57 los hombres. En el RAIS hay 2, cumplir 1.150 semanas y tener la edad 62-57, no importa cuánto tenga en su cuenta de ahorro individual, se le da una pensión mínima si no tiene para más de una pensión mínima, o si no tiene para la pensión mínima, se le da una pensión mínima. ¿Y de dónde sale el resto del recurso? Sale del fondo de ahorro, perdón, del fondo del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. O 2, tener el capital suficiente para poder pensionarse, en ese caso, más o menos con 350 millones de pesos de hoy, que son más o menos 75, 80 mil dólares.
usted tiene derecho a una pensión mínima. Con eso usted va a una aseguradora y compra una renta vitalicia de una pensión mínima, ¿de acuerdo? Ese es el capital suficiente, ¿de acuerdo? Sobre eso hay otro proyecto de decreto que nos preocupa mucho en este momento, y es que la evolución del salario mínimo en Colombia, por supuesto, tiene tres componentes. Tiene el componente de la inflación, tiene el componente de la productividad y tiene el componente de otros, de la negociación del salario mínimo, de la parte política del salario mínimo, ¿cierto? En Colombia, desde hace una década, más de una década, el gobierno nacional ha compensado ese componente político a las aseguradoras para poder constituir o reconstituir la bolsa suficiente para garantizar la pensión mínima que las aseguradoras le venden al afiliado. Resulta que el gobierno quiere restringir los giros, las transferencias del gobierno a las aseguradoras, encareciendo las rentas vitalicias. Entonces, ese es un proyecto de decreto que nos parece que va en contravía de la protección de la seguridad social. Es un retroceso de avances que se han logrado porque se había generado un mercado de rentas vitalicias en Colombia por parte de las aseguradoras. En el año 2015, antes de que el gobierno decretara que iba a compensar el aumento del salario mínimo por encima de la inflación, se habían producido en 20 años 3.000 rentas vitalicias, todas de salarios altos, y entre el año 2015 y el año 2025, con esta reglamentación que tenemos hoy en día, se produjeron casi 100.000 rentas vitalicias, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería un retroceso y nosotros hemos hecho desde la Asociación de Fondos de Pensiones un llamado urgente al gobierno para que se siente en la mesa a dialogar con nosotros y a mostrarle los números para mostrarle los efectos tan nocivos de ese proyecto de decreto. El monto de la pensión en el esquema público es el 65%, la tasa de reemplazo de ley. En el sector privado, por supuesto, se calcula de acuerdo a la rentabilidad y las cotizaciones y su rentabilidad. Y si no cumple requisitos, en el sector público recibe una devolución de aportes corregido por inflación, el sector privado devolvemos, por supuesto, el saldo completo de su cuenta de ahorro individual con su rentabilidad que ha ganado durante su vida laboral. Sobre la reforma pensional. Este es el esquema que les acabo de narrar, sobre todo hablé del área gris y el área roja, ¿cierto? De aquí hacia abajo son programas sociales. Está BEPS, bueno, las devoluciones o indemnizaciones, devoluciones se le llama a las del régimen de ahorro individual solidario, la indemnización se le llama a la devolución de lo cotizado corregido por inflación por parte de Colpensiones. El de abajo se llama Colombia Mayor, que es el programa de asistencia social de transferencias del gobierno hacia hogares. Hoy en día se cubren más o menos 1 millón de hogares con mesadas de más o menos 80.000 pesos, 80.000 pesos que son $20, que por supuesto es muy bajo. La reforma tiene, que es de pilares, ya no tiene una competencia entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, sino una complementariedad. Empiezo por este primero abajo, el pilar solidario es una ampliación del programa Colombia Mayor, que queda en la ley, que implica giros a potencialmente 2.500.000, 3 millones de personas, por $2 al día, que en Colombia son más o menos 240.000, 230.000 pesos mensuales. Sin embargo, este programa es completamente presupuestal, pese a que quedó en la ley pensional. Es un programa del gobierno que tiene que ir todos los años al presupuesto general de la Nación a buscar los recursos, y que no necesitaba de la ley para ampliarse. Era un programa que por decreto hubiera podido ampliarse, ¿de acuerdo? Este programa cuesta 7 billones de pesos al año, que son 1.275 millones de dólares, ¿sí? Más o menos. Cuesta 7 billones de pesos. Para el año 2026, el presupuesto de la entidad que administra esto, que es el Departamento de la Prosperidad Social, se le dio un presupuesto total de 10 billones de pesos. Entonces, básicamente se va a gastar 7 de 10 en solamente el pilar solidario. Nosotros pensamos que el programa está lamentablemente desfinanciado. El pilar semicontributivo también es presupuestal. Es un programa que es para las personas que no completan las semanas necesarias para pensionarse,
que da de diferentes beneficios, y está el componente de prima media y el de ahorro individual. Básicamente todos los colombianos vamos a estar afiliados a Colpensiones con cotizaciones hasta 2.3 salarios mínimos, y por encima de 2.3 salarios mínimos nuestras cotizaciones del 16% obligatorio van a ir a una administradora del componente complementario de ahorro individual, que vamos a hacer los fondos de pensiones más una entidad adicional del Estado que se sumó como ACAI, la aseguradora positiva. Entonces, al final de la vida laboral, la Nación va a responder por una pensión básica de hasta 2.3 salarios mínimos, dependiendo cuál haya sido mi cotización, y se va a sumar eso al ahorro complementario que yo haya hecho en las administradoras del componente complementario de ahorro individual. Y en el último escalón está el ahorro voluntario, que no sufre cambios con la reforma pensional. Bien, aquí describo un poco cómo es el régimen contributivo con el que quedamos con la reforma pensional. Y ante la pregunta de, entonces, ¿con cuánto nos vamos a pensionar los colombianos? Hoy en día, los colombianos en el régimen público, sin importar digamos, lo mínimo que se pensiona es con un salario mínimo, y cuando han cotizado por encima de un salario mínimo pueden contar hasta con el 65% de sus cotizaciones, de su última cotización. Ahora va a ser mucho más equitativo. Eso es una de las grandes ganancias de la reforma pensional. Yo diría que es la única ganancia de la reforma pensional, porque en los 3 derroteros que uno se fijó para esta reforma, que eran cobertura, la cobertura realmente no mejora, pasa al 26 al 29% de aquí al 2100. Sostenibilidad, esta reforma es tremendamente generosa con varios grupos de poblaciones de trabajadores. Entonces el pasivo pensional pasa del 100 al 160% del Producto Interno Bruto con la reforma, y en términos de equidad tal vez es donde se ve la ganancia más importante de esta reforma, donde hay cierta progresividad en el esquema de pago de mesadas que antes no se veía, que va a implicar que los colombianos pues van a tener que ahorrar, sobre todo los de altos ingresos, un poco más para poder garantizarse ellos mismos un ahorro que les constituya una mesada pensional más alta en pensiones voluntarias. Entonces, este es un poco como queda las mesadas pensionales con respecto al último salario mínimo en millones de pesos. Estos son $500, estos son, estos son $2.500, ¿de acuerdo? Y estos son $10.000. Bien, eso era lo que tenía para mostrarles. Creo que, Gustavo, media hora exacta, que yo no los separé del almuerzo. Muchísimas gracias al doctor Andrés Velasco por esta presentación que nos ha ilustrado no solamente pues, los temas complejos de cómo funciona hoy el régimen pensional, sino son las observaciones que tienen con respecto a la reforma pensional. Ahí en la parte de la reforma pensional, la OIS defiende el pilar 1 y el pilar 2 como régimen solidario y el régimen semicontributivo, y recoge la experiencia de varios países latinoamericanos en lo que tienen que ver con las pensiones no contributivas, como lo planteó la doctora Gina Magnolia esta mañana en la apertura de este simposio. Nosotros somos como un vehículo para comunicar las buenas experiencias en los 22 países iberoamericanos. Y desde lo que se conoce como la renta de dignidad en Bolivia hasta las pensiones no contributivas que tomaron fuerza durante la pandemia del COVID-19 y que pues son la solución para un sector de los adultos mayores que no han hecho aportes a la seguridad social y que en últimas pues van a tener un ingreso de
igual al de la línea de pobreza. Bueno, ahora a continuación entonces va a intervenir el señor Nuno Benes. Él es presidente del Instituto de Gestión Financiera de la Seguridad Social de Portugal. Es doctor en Economía, máster en Economía Monetaria y Financiera por la Universidad Técnica de Lisboa y licenciado en Economía por la Universidad Lusíada de Lisboa. Profesor universitario desde el año 99, especializado en macroeconomía, finanzas públicas y análisis de datos. Ha ocupado cargos de dirección en el Ministerio del Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal y fue vicepresidente del Instituto de Gestión Financiera de la Seguridad Social entre el 2012 y 2019. Y participó en misiones internacionales, incluyendo la cooperación con Timor del Este y el acompañamiento técnico de las evaluaciones de la Troika en Portugal, y es autor de diversos trabajos científicos en finanzas públicas y política fiscal. Bueno, doctor Nuno Benes, antes de que sean las 17 horas en Lisboa, tiene usted la palabra. La presentación, por favor. Ya está. Bueno, buen día, excelentísima señora secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, doctora Gina Magnolia Riaño, distinguidos representantes de la OIS y estimado colega de panel, doctor André Velasco, colegas y participantes, excelentísimos señores y señoras, y un saludo también especial para aquellos que nos siguen a distancia por las redes sociales. Antes de más, muchísimas gracias por la amable invitación a participar en este importante evento. Es para mí un gran honor dirigirles unas palabras en este simposio dedicado a la diversificación de las fuentes de financiación de los sistemas de seguridad social. Agradezco profundamente la invitación en nombre del Instituto de Gestión Financiera de la Seguridad Social de Portugal y celebro aquí la oportunidad de compartir nuestra experiencia portuguesa, nuestros avances y los retos que aún enfrentamos. Bueno, mi intervención se centrará en 4 puntos. En primer lugar, el funcionamiento y la estructura del sistema público portugués de solidaridad y seguridad social. 2, las fuentes alternativas de financiación del subsistema previdencial, el de Pay As You Go, introducidas en los últimos años. En tercer, el papel del Fondo de Estabilización Financiera de la Seguridad Social como pilar de capitalización pública. Y, en último, los desafíos actuales y la creación en 2025 de un grupo de trabajo para estudiar la sostenibilidad del sistema. Bien, el sistema portugués de seguridad social está así organizado. Portugal cuenta con un sistema inspirado en el principio constitucional del Estado social, garantizando la protección de los ciudadanos a lo largo de todo el ciclo de vida. La Ley de Bases de la Seguridad Social establece con claridad 2 grandes componentes. En la izquierda, en la presentación, el sistema de protección social de ciudadanía, así se llama, que constituye la vertiente no contributiva del sistema. Su objetivo es asegurar un nivel mínimo de protección y combatir situaciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. Se financia fundamentalmente y no totalmente por impuestos generales. Y digo no totalmente por lo siguiente: este sistema es compuesto por 3 subsistemas. El primer de solidaridad, el segundo de protección familiar y el tercer de acción social. Y aquí tenemos una innovación porque usamos
una pequeña parte de ingresos provenientes de los juegos sociales, como loterías y eso, financian también gastos con acción social. En segundo lugar, aquí el lado derecho, el sistema previdencial, que es la vertiente contributiva de nuestro sistema. Está diseñado para proteger a las personas que participan en el mercado laboral, garantizando prestaciones como las pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia y otras. Se basa en un principio de solidaridad intergeneracional y funciona principalmente en régimen de reparto. En el sistema contributivo, las prestaciones se financian a través de las cotizaciones sociales, esencialmente, que son en un total de 34,75% del salario bruto del trabajador, de los cuales 11% del salario es la parte pagada por los trabajadores y el restante, 23,75%, corresponde a las entidades empleadoras. Estas contribuciones constituyen la base de financiación del régimen de reparto. Paralelamente, la ley de bases también prevé una componente de capitalización que permite acumular recursos en cuentas colectivas o individuales, ofreciendo prestaciones complementarias y reforzando la sostenibilidad futura del sistema. Esta articulación entre reparto y capitalización refuerza la resiliencia del modelo y permite distribuir mejor los riesgos. Como podemos observar aquí en este gráfico, tanto las contribuciones como el gasto en pensiones han aumentado de forma significativa entre 2022 y 2026. Aquí 2026 es lo que está en el presupuesto del Estado, que ha sido aprobado hace unas semanas. Bueno, las contribuciones crecen en torno al 44% en términos acumulados, reflejando la buena evolución del empleo y de los salarios. Por su parte, las pensiones aumentan cerca del 40%, impulsadas por las actualizaciones vinculadas a la inflación y por el envejecimiento de la población, y también por los aumentos extraordinarios que han sido decididos año após año por los gobiernos en Portugal. Aunque el ritmo de crecimiento se va moderando, la verdad es que las contribuciones siguen situándose por mucho encima del gasto, lo que contribuye a la estabilidad del sistema en el corto plazo. Sin embargo, la convergencia de las tasas de crecimiento nos recuerda que es fundamental avanzar en la diversificación de las fuentes de financiación, reforzando así la sostenibilidad a largo plazo. Cuando analizamos las limitaciones del sistema contributivo, hay tres factores que destacan de forma clara. En primer lugar, el envejecimiento demográfico, aquí he hablado hoy muchas veces, que significa que cada vez hay menos trabajadores por cada pensionista, poniendo presión directa sobre el equilibrio financiero del sistema. En segundo lugar, la fuerte dependencia del empleo, ya que el sistema se financia principalmente a través de cotizaciones. Por eso, cualquier desaceleración del mercado laboral tiene un impacto inmediato en los ingresos. Y en tercer lugar, enfrentamos también presiones estructurales derivadas de cambios económicos, sociales y tecnológicos que afectan la dinámica salarial, las carreras contributivas y la sostenibilidad futura del sistema. Todo ello evidencia la necesidad de reforzar el modelo con fuentes de financiación más diversificadas y estables. En Portugal, la necesidad de reforzar la sostenibilidad del sistema ha llevado en la última década a diversificar las fuentes de ingresos complementarias a las contribuciones laborales. Además de las cotizaciones sociales, la legislación portuguesa contempla otras fuentes que alimentan la financiación del sistema contributivo, en especial el Fondo de Estabilización Financiera de la Seguridad Social, lo que llamamos el FEFS. Entre estas fuentes destacan una parte de las contribuciones sociales destinada explícitamente a capitalización. Hablamos aquí de una parte entre 2 y 4% de la parte del trabajador, de los 11 del trabajador. También los excedentes anuales del sistema de reparto de previdencial, cuando los hay. Ingresos derivados de la venta o gestión de patrimonio perteneciente a la seguridad social y también los rendimientos financieros generados por las inversiones
del Fondo de Capitalización. A partir de 2017, Portugal introdujo un paso decisivo: la consignación de ingresos fiscales específicos para complementar y diversificar las fuentes de financiación de la seguridad social, particularmente del sistema de pensiones. Entre estos instrumentos fiscales destacamos los siguientes. 1. El adicional al impuesto municipal sobre inmuebles, que famoso en Portugal, AIMI, lo que llamamos AIMI, cuya recaudación se transfirió al Fondo de Estabilización Financiera a partir de 2017. El AIMI es un tributo portugués que ha sido creado en 2017 que complementa el impuesto municipal sobre bienes inmóviles, el IMI, sino que este AIMI es el adicional. Su finalidad es gravar el patrimonio inmobiliario de mayor valor, aportando ingresos adicionales tanto al Estado como en parte a la seguridad social portuguesa. El AIMI se aplica sobre el valor patrimonial tributario de los bienes inmuebles urbanos situados en Portugal, en particular estos: terrenos para construcción, viviendas. El impuesto se aplica a personas físicas, a personas jurídicas, empresas y herencias indivisas también. Para individuos, el impuesto incide sobre la suma del valor de todos sus inmuebles urbanos, pero con importantes deducciones, y esas deducciones no se aplican a las empresas. Se deducen 600.000 euros del valor total tributado por persona. Para parejas casadas o unidas, el valor dobla. Las tasas aplicadas son progresivas, así, 0,7% sobre la base imponible hasta 1 millón de euros después de deducción. 1% sobre la parte entre 1 y 2 millones de euros. 1,5% sobre el valor que exceda los 2 millones de euros. Esa tasa agravada para grandes patrimonios. Las empresas tenían solamente 2 tasas, no tienen derecho a deducción, y las tasas son 0,4% sobre el valor total de los inmuebles urbanos y 7,5% si el inmueble está afecto a actividades de promoción inmobiliaria, cuando se considera que la empresa posee inmuebles exclusivamente para uso personal de los socios. La base del impuesto se determina con el valor tributado vigente el 1 de enero del año correspondiente y el pago se realiza en septiembre. Entonces, como ha quedado claro, desde 2017 esta importante iniciativa es que una parte relevante de su recaudación está consignada directamente del Ministerio de Hacienda al Fondo de Estabilización Financiera de la Seguridad Social. Además del AIMI, otra fuente importante de diversificación financiera es la consignación de una parte de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, el IRC, a la seguridad social. Desde 2018, en este caso, un año más tarde, una fracción de este impuesto que refleja la actividad y los beneficios de las empresas se transfiere directamente al FEFS, al Fondo de Estabilización Financiera. Esta medida permite que el sistema de pensiones no dependa exclusivamente de las cotizaciones laborales y que pueda beneficiarse también del dinamismo económico y del tejido empresarial. En consecuencia, el IRC se convierte en un instrumento adicional de estabilidad, contribuyendo a reforzar la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo. Con estas decisiones, Portugal avanzó en un proceso claro de diversificación. El sistema dejó de depender exclusivamente de las cotizaciones vinculadas al mercado laboral y pasó a contar también con ingresos fiscales estables, estructurales y menos sensibles a crisis económicas o demográficas. Aquí en este gráfico, si analizamos la evolución de las diferentes fuentes de financiación entre 2017, porque es el primer año de la diversificación, hasta 2026, datos del presupuesto aprobado, todas expresadas en millones de euros, observamos un patrón muy claro. Dentro de las recetas no contributivas, los rendimientos financieros del FEFS son de mucha diferencia, o con mucha diferencia, la componente más significativa.
Incluso en los años en que fluctúan, como en 2023, siguen representando valores muy superiores a los de la IMI o del IRC. En comparación, las transferencias procedentes de la IMI y del IRC muestran importes mucho más reducidos y variables a lo largo del periodo, aunque desempeñen un papel importante como instrumentos de diversificación. Su peso es claramente residual frente al volumen generado por los rendimientos. Ahora el tercer punto de mi presentación, voy a hablar un poquito del FEFS, del Fondo de Capitalización. El FEFS ha sido creado en 1989 y es el principal instrumento de capitalización pública del sistema previdencial portugués. Su misión es reforzar la sostenibilidad del régimen de pensiones y asegurar una reserva financiera capaz de garantizar, en caso de choques, el pago de prestaciones durante un periodo significativo. Aquí puedo añadir que se considera tener capacidad para pagar 2 años de pensiones contributivas y ese objetivo ha sido alcanzado en junio de 2024. El fondo posee autonomía administrativa y financiera y puedo añadir también, es gestionado por un otro instituto que no el mío, es el Instituto de Gestión de Fondos de Capitalización de la Seguridad Social y gestiona un patrimonio cuyo valor ha alcanzado niveles históricamente elevados. Este patrimonio se alimenta tanto de fuentes contributivas como de las nuevas fuentes fiscales consignadas. La política de inversión del fondo combina prudencia, diversificación y transparencia, priorizando activos de bajo riesgo y elevada liquidez. El objetivo es proteger el valor del patrimonio a largo plazo, evitando volatilidades excesivas y contribuyendo de manera gradual y consistente a la estabilidad financiera del sistema de pensiones. Puedo también añadir aquí una curiosidad, que el FEFS estuvo presidido durante 15 años por el profesor Manuel Bagaña, que está aquí, actual asesor de la UIS, y que la ha presidido de forma brillante. El FEFS se ha consolidado así como un verdadero pilar estructural del sistema. Funciona así como un mecanismo de ahorro colectivo intergeneracional que complementa el régimen de reparto y refuerza la seguridad financiera futura. En octubre, el FEFS alcanzó un valor de 41.574 millones de euros, creo que está aquí. Perdón. 41.574 millones de euros, una dimensión que refleja el papel cada vez más relevante del fondo dentro del sistema. Este volumen equivale aproximadamente a unos 14% del PIB de Portugal, lo que demuestra su importancia macroeconómica y su capacidad para actuar como un verdadero instrumento de estabilidad. En términos operativos, el fondo representa actualmente el equivalente a un poco más de 25 meses de pago de pensiones contributivas, una reserva que ofrece una protección significativa frente a contextos de volatilidad económica o tensiones demográficas. En cuanto al desempeño financiero, el fondo presenta una rentabilidad acumulada en el año 2025 de 4,10%, resultado que confirma la eficacia de una gestión prudente, diversificada y orientada a largo plazo. Este rendimiento contribuye de forma directa a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones y aumentar la resiliencia de la seguridad social portuguesa. El modelo de gobernanza del fondo se basa en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, una gestión prudente y diversificada que combina distintos tipos de activos y mercados con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la solidez del fondo en diferentes contextos económicos. Esta prudencia no significa inmovilismo, sino una estrategia equilibrada que busca proteger el patrimonio y al mismo tiempo generar un rendimiento sostenible. En segundo lugar, el fondo opera con un claro enfoque de largo plazo. Las decisiones de inversión no se orientan por la volatilidad del corto plazo, sino por la necesidad de garantizar estabilidad financiera a lo largo de muchos años.
Esta visión estratégica permite que el fondo actúe como un verdadero instrumento de reserva capaz de absorber choques económicos y asegurar continuidad en las prestaciones. Y finalmente, todo este modelo contribuye de forma decisiva a la estabilidad intergeneracional, un principio muy importante. El FEFS no está pensado únicamente para responder a las necesidades actuales, sino esencialmente para proteger a las generaciones futuras, reforzando la sostenibilidad del sistema de pensiones y promoviendo un reparto equitativo de responsabilidades entre generaciones. A pesar de los avances, el sistema portugués afronta desafíos bien conocidos en toda la región iberoamericana. El envejecimiento de la población, la disminución de la población activa, la transformación del mercado de trabajo, la volatilidad económica global y la presión sobre el gasto en pensiones. En 2023, el anterior gobierno ha pedido un estudio que se ha llamado Libro Verde sobre la situación del sistema de seguridad social y el diagnóstico no es bueno, como esperado. El diagnóstico de este Libro Verde habla de un envejecimiento acelerado muy rápido. La población activa puede caer de 6,6 a 4,2 millones hasta 2080. Una gran presión financiera con el gasto en pensiones a crecer muchísimo. Actualmente está en 12,5% del PIB. Los ingresos contributivos actualmente dependen casi exclusivamente del trabajo, perto de 85%. Pérdida del poder adquisitivo es un aspecto muy preocupante porque los pensionistas no están adecuadamente protegidos por el actual mecanismo de actualización que es de ley de las pensiones. Y por último, la precariedad y carreras cortas. Los jóvenes y varios grupos profesionales acumulan carreras contributivas irregulares y de menor dimensión. Bueno, pero no es solo. Recientemente el Tribunal de Cuentas de Portugal ha señalado importantes deficiencias en este ámbito. En primer lugar, se destaca la inexistencia de una evaluación global e integrada de los activos y pasivos financieros presentes y futuros de nuestros sistemas de protección social públicos. Esta ausencia limita el conocimiento sobre las posibles necesidades de financiación para cubrir déficits de autofinanciamiento y sus impactos sobre las finanzas públicas, así como sobre la distribución de costos y beneficios entre generaciones. Porque ahí en Portugal tenemos dos grandes sistemas de protección social. El sistema de seguridad social, que es el sistema de los trabajadores privados, y tenemos el sistema público, de los trabajadores del sector público. Y el sistema público está cerrado desde 2005. Desde 1 de enero de 2006, todos los nuevos trabajadores del sector público vayan a la seguridad social. Esto significa decir que el otro sistema no tiene renovación de ingresos y en el momento lo gasto con pensiones está ya en 12.000 millones de euros, pero el ingreso propio es solamente de 5, un poquito más de 5.000 millones, lo que significa que la diferencia tiene que ponerla el presupuesto general del Estado con impuestos. Y las previsiones que he visto yo últimas apuntan para que el déficit, porque va a venir el día en que lo ingreso propio es cero, y en ese día el déficit total puede ser superior a 15.000 millones de euros, 100% financiados por el presupuesto del Estado. Es una discusión que tenemos que tener en Portugal, sobre mi punto de vista. El tribunal también subraya que la tasa contributiva global, el 34,75%, debería revisarse quinquenalmente, como está en la ley y no es hecho, con base en estudios actuariales, lo que aún no ha ocurrido. La falta de estos estudios impide una evaluación rigurosa del costo efectivo de la cobertura de cada riesgo social, reduce la transparencia en la gestión financiera y dificulta la estimación del impacto de cambios legislativos en las prestaciones sociales. Palabras del Tribunal de Cuentas.
Finalmente, se observa que la tasa contributiva global no considera el régimen de equivalencias ni las responsabilidades contingentes que éste genera, ni ha sido revisada tras la retirada de ciertas prestaciones del sistema contributivo, como las pensiones anticipadas del régimen de flexibilización de edad, integradas ahora en el sistema de protección social, que es no contributivo. En conclusión, estas deficiencias evidencian la necesidad urgente de implementar estudios actuariales completos y evaluaciones integradas de sostenibilidad para asegurar la transparencia, la equidad intergeneracional y la solvencia de los sistemas de protección social. Consciente de este escenario, en 2025 el gobierno portugués creó un grupo de trabajo especializado para estudiar de forma integral la sostenibilidad de la seguridad social. Este grupo tiene la responsabilidad de analizar proyecciones demográficas, evolución del mercado laboral, dinámica de ingresos contributivos, rentabilidad de la capitalización y sostenibilidad a largo plazo del régimen de pensiones. El objetivo es garantizar una visión estratégica, integradora, transparente, que permita reforzar la planificación intergeneracional y anticipar las necesidades futuras del sistema. Bueno, como conclusión, la experiencia portuguesa demuestra que un sistema basado en la solidaridad y la contributividad puede fortalecerse significativamente cuando se adoptan estrategias de diversificación de fuentes de financiación y se construyen reservas de capitalización robustas, gestionadas con rigor y visión de futuro. El fortalecimiento del FEFS, la introducción de ingresos fiscales consignados, aunque pocos hasta ahora, y la creación de un grupo de trabajo sobre sostenibilidad reflejan un compromiso claro con la responsabilidad intergeneracional y la estabilidad del sistema. Bueno, pues espero que la experiencia de Portugal pueda servir como referencia útil para los países aquí presentes y los que no están presentes también, y contribuir al debate sobre modelos de financiación más equitativos, resilientes y sostenibles. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias al señor Nuno Benes de Portugal por su exposición. Agradecemos enormemente a las 3 personas que nos han acompañado en la mañana del día de hoy, al doctor Luciano Grisales, director general de la UGPP, al doctor Andrés Velasco, presidente de Asofondos, y el señor Nuno Benes, presidente del Instituto de Gestión Financiera de la Seguridad Social de Portugal. Algunas personas le están haciendo preguntas a la OIS, a los correos de la OIS. Queremos informarles que la UGPP tiene una oficina virtual. Entren, por favor, a la página web de la OIS y de la UGPP y hacen la consulta virtual. Hay una pregunta que dice: consulta para el doctor Grisales. Vivo en España desde hace 5 años. Trabajo en España. No recibo ingresos en Colombia. Declaro renta en Colombia y me llega un correo de UGPP de que debo pagar la seguridad social de los últimos años. ¿Qué hago, doctor Grisales? Entre a la oficina virtual de la UGPP y hace la consulta. Lo único que podemos decirles a las personas que viven en el extranjero, que residen en el extranjero y que estén registradas en los consulados de Colombia, que con una certificación quedan exentos de pagar salud en Colombia. El resto de la pregunta se lo contestará muy amablemente el doctor Grisales cuando le hagan la consulta por la oficina virtual.